Bien, buenas tardes para cuando estén viendo este video. Bueno, será buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de sus tiempos. Hoy tenemos un tema cortito, pero bueno, complementario a la clase anterior y que tiene que ver justamente con la recepción del recién nacido sano. Bueno, nuestro niño ya ha nacido y ahora está contento con su mamá en la habitación. Por lo tanto, vamos a tener que abarcar el tema de qué es la internación conjunta. Tengamos en cuenta que históricamente el manejo del concepto de internación conjunta es algo que se empezó a instalar con muchísima fuerza a partir de la década del 80, ¿sí? No es algo que siempre se ha hecho así. Hasta mediados de los 80 se estilaba muchísimo el uso de las nursery, es decir, los espacios reservados al cuidado de los recién nacidos, en donde permanecían los niños para ser llevados en diferentes momentos del día al lado de la mamá durante el puerperio inmediato. Pero bueno, eso fue cambiando conforme la evolución de la neonatología, encontrando en ello los beneficios del contacto precoz con la mamá, todos los beneficios que tienen que ver también con intensificar la lactancia materna, intensificar el contacto piel a piel, las relaciones y los vínculos familiares. Entonces, sepamos que, bueno, que esto no es algo que siempre fue así. Igual estamos hablando de mediados de los 80, o sea que fue hace bastante tiempo, ¿no? Yo hablo como si fuera ayer, pero no fue ayer. Sí se fue instalando con muchísima fuerza, con la misma fuerza que también, creo que lo había comentado en un video anterior, se fue instalando con bastante intensidad la idea de reforzar el tema de la lactancia materna, ya que no siempre se habló de que la lactancia materna era lo mejor para el recién nacido. Creo haberles comentado, y si no les recuerdo ahora en este video, que en la década del 60 y mediados de los 70 la industria farmacéutica encontró un muy buen negocio en las leches maternizadas, y eso fue lo que impulsó a que se trabajara mucho con el personal médico para que recomendara las leches maternizadas, y para ello hubo que defenestrar a la lactancia materna, es decir, que la lactancia materna no servía, que el calostro no servía para nada, y de hecho, bueno, toda la generación de la década del 60 y parte del 70 fueron alimentados con leches maternizadas. Se los privó de la lactancia materna porque la lactancia materna no era muy bien vista, porque se hablaba de un montón de desventajas, hasta que después, finalizando los 70 y cayendo un poquitito el negocio de las leches maternizadas, y seguramente muchas empresas encontrando su negocio en otras cosas, empezó a volver a resurgir el valor de la lactancia materna, que es lo que corresponde. Como siempre suelo decir, no somos terneros, somos seres humanos, por lo tanto nosotros tenemos que tomar leche humana, no leche de la vaca. El recién nacido y el lactante tiene que recibir leche humana, punto. El tema de la leche de otros animales, quizás en un queso, en un yogur más adelante, pero la leche humana es la leche humana, punto. Insisto, no somos terneros. Bien, vamos a meternos en este tema. Es un tema cortito, muy interesante, y una guía para que ustedes sepan qué es lo que sucede después del nacimiento. Recuerdan que el niño nacía, ya sea por cesárea o por parto vaginal, era recibido de una manera bastante intensa, por decirlo de alguna manera, que pinchacito de aquí, que colirio de allá, pobrecito. Bien, de la sala de partos, el recién nacido sale con la mamá, ¿sí? La idea es que en el mismo lapso de tiempo en el que la mamá está alumbrando y está finalizando de prepararse y de acondicionarse para poder regresar a su habitación, en ese lapso de tiempo al recién nacido se le está realizando toda la rutina, se lo está bañando, vistiendo, completando la profilaxis, la identificación, todo se hace al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se hace todo con la rutina de la recepción del recién nacido, la mamá está alumbrando, está terminando con
por ejemplo, con todo lo que es la plástica de la episiotomía, la revisión del canal de parto, todo. Y salen juntos, ¿sí? Salen generalmente el recién nacido junto con la mamá y juntos van a la habitación. Como yo les comentaba al principio, antiguamente la mamá se quedaba en la sala de partos, el recién nacido completaba su rutina y después de ahí iba a la nursería y recién horas después el recién nacido era llevado al contacto con la mamá, ¿sí? Esperen que me está salí de ahí vos. Bueno, los problemas de dar clase desde casa. Bueno, como les decía, la modalidad actual, el recién nacido sale directamente por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la identificación. El niño sale identificado con la pulsera y con toda su documentación de la sala de partos y junto con la mamá por un tema también de seguridad, que no haya posibilidad de que se separen en ese primer momento, para que haya un reconocimiento absoluto del niño y no suceda ningún incidente asociado a intercambio de bebés. O sea que salen juntos, junto con la mamá y obviamente en muchos casos acompañados por el papá, el papá en muchas oportunidades presencia el parto, inclusive habitualmente se acostumbra que presencie el parto y que después presencie la recepción del recién nacido. Que eso también está muy bueno desde el punto de vista de seguridad en la identificación, para que el papá pueda hacer el seguimiento del niño, el niño salió de la mamá, va a hacerse la recepción del recién nacido, es decir, hacer el seguimiento de dónde está su hijo, ¿sí? Que no haya ningún tipo de mezcla o de intercambio, teniendo en cuenta que a veces hay lugares en donde las salas de parto son varias, ¿sí? Hay una al lado de la otra y la sala de recepción del recién nacido a veces hay una al lado de la otra, ¿sí? Por ejemplo, en maternidades grandes como la maternidad Sardá, la sala de partos y la sala de recepción del recién nacido a veces, en esos espacios a veces se produce más de un parto en un mismo momento, ¿no? Se producen dos o tres, porque pueden llegar a coincidir y las salas están al lado, una al lado de la otra, no hay una sola sala de partos y una sola sala de recepción de recién nacido, hay varias dependiendo de la demanda de la institución. Entonces, sale con la mamá y se va a quedar con la mamá en la habitación. Solamente va a ser separado de la mamá para cosas muy puntuales. Por ejemplo, supongamos que en algunas instituciones privadas a veces la mamá solicita. Tengan en cuenta que en algunas instituciones privadas existe la figura de la sala de nursería o la sala de cuidados del recién nacido sano, existe como un anexo a la sala de neonatología y generalmente es atendido por enfermeras de la sala de neonatología. En algunos casos hay mamás que, por ejemplo, que han transitado una cesárea, ¿no? Y están muy molestas, muy doloridas, y realmente no pueden hacerse cargo del recién nacido durante, por ejemplo, la noche, porque están muy cansadas. A veces en algunas instituciones privadas se le da la opción a la mamá, se le ofrece la opción de que el recién nacido pase unas horas en la neo y sea atendido por el personal de neonatología con el complemento de la leche de la mamá. Se le pide a la mamá que se extraiga un poquitito de calostro, entonces se le administra ese calostro para hacerle, como quien dice, a ver si suena bien la palabra, el aguante, unas horitas para que pueda descansar. Eso a veces se hace, es una manera también de ayudar a la mamá que se recupere. En algunas instituciones se hace más que en otras. Digamos que eso es directamente proporcional a el tema, a cuán cara es la institución en salud, ¿me explico? Es decir, cuanto más top es la institución en salud, cuanto, digamos, tenemos unos de 410, digamos que se puede llegar a facilitar eso mucho más que en una institución que tiene menos categoría, ¿sí? Categoría me refiero a cuestiones económicas. En una que tiene menos categoría es, bueno,
es lo que hay, mientras que en otras se la consiente un poquitito más a la mamá y se le permiten este tipo de cosas, que pueda descansar un poquitito a la noche mientras se lo cuida el recién nacido en la neo, en una cunita. Lo que pasa es que desde el punto de vista neonatal no se recomienda mucho ese tipo de cosas. Desde el punto de vista neonatal no se recomienda, ¿por qué? Porque al niño lo mantenés unas horas separado de la mamá en un momento en el que el bebé necesita el olor y el calor y la voz de la mamá. Pero más allá de eso está el tema alimenticio. Bueno, se le administra, habíamos dicho recién, se le puede administrar en biberón el calostro, que la mamá se saque calostro y se le administra eso durante las horitas de la noche, porque el pobre no va a estar muerto de hambre toda la noche. Pero el tema es que se va a usar tetina, y el problema de la tetina es que para el recién nacido la tetina es algo muy fácil, le requiere muy poquitito esfuerzo para poder ingerir, mientras que el pezón lo tiene que formar, tiene que forzar la succión y le da un poquitito más de trabajo y tiene que entrenar eso. Hay una solución intermedia a eso, que es que la enfermera retiene al recién nacido en la sala de neo, toda vez que el recién nacido esté dormido. Cuando se despierte y tiene hambre, va a la habitación y se lo lleva. Cosa que tampoco resuelve mucho las cosas, porque si la mamá lo que quiere es dormir 4 o 5 horitas de un tirón, la despiertan a las 2 horas y está en la misma. En realidad no puede descansar demasiado. En realidad eso va a depender de un montón de cosas, un montón de factores. A veces hay mamás que están solas y que prefieren que aunque sea 2 horitas alguien se lo mire al recién nacido, mientras aunque sea esas 2 horitas puede descansar, y en cuanto se despierta se le pide que se lo traigan. O sea que hay muchas cuestiones que se van personalizando en el cuidado del recién nacido y que, como ustedes ven, implica una comunicación muy estrecha del personal de enfermería con la mamá. O sea que no es algo tan riguroso y estricto, se va flexibilizando en función de las necesidades. Con respecto al control del recién nacido, el recién nacido queda en la habitación. Esperen un segundo que acá me han tirado algo. Bien. Tanto el personal médico como de enfermería realizan el control del recién nacido sano. Digo los dos porque una vez al día el personal médico le realiza un examen físico, generalmente por la mañana. Pero el personal de enfermería realiza el control del recién nacido toda vez que toma contacto con el niño por turno. Si por ejemplo tenemos turno mañana, turno tarde y turno noche, al momento de ir a la habitación es parte de nuestra rutina con el contacto que hacemos a partir del momento que hacemos el contacto con la mamá, es parte de nuestra rutina también evaluar la situación del recién nacido a partir de las premisas que vamos a ver a continuación. Los controles que se realizan por la mañana en general son programados y son parte de la rutina de recorrida de la mañana. En cuanto a lo que es turno tarde y turno noche, no hay control médico, solamente se hace una vez por día, pero el examen de enfermería es mucho más sutil, es más general e incluye, es como decir, chicos, cuando ustedes ingresan a la tarde o a la noche para ver por primera vez a un paciente, ¿ustedes qué realizan? Realizan control de signos vitales y valoración del paciente, ¿no es así? Valoración y examen físico del paciente. No se puede cuidar lo que no se conoce. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Vos ingresaste a la tarde, vas a la habitación a conocer y ver a la mamá que está bajo tu cuidado y a su recién nacido, vas, charlas con la mamá, haces una entrevista con la mamá, te enteras de un montón de cosas relacionadas al vínculo y a la evolución del niño. Recuerden que hay una enfermera para la mamá y otra enfermera para el niño, ¿sí? O sea que la enfermera neonatal va a centrarse más en el interrogatorio que tiene que ver con los cuidados del niño. No le va a preguntar a la mamá cómo anda de la episiotomía o cómo está la involución, no va a estar palpando el útero para evaluar la involución uterina. Eso le corresponde a la enfermera de obstetricia, ¿sí? Nosotras nos vamos a centrar más en lo que le pasa al recién nacido. Entonces vamos a trabajar, en realidad es un equipo conjunto.
la enfermera de obstetricia, la enfermera de neonatología, que es también la que realiza el control de los recién nacidos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es un personal que está separado? En general suele ser así. El personal que trabaja en las salas de neonatología es el responsable de forma rotativa de hacer la recorrida y el seguimiento de los recién nacidos sanos de la sala, ¿sí? No es que hay una enfermera para obstetricia, otro personal para el cuidado del recién nacido y otro para la neo. El mismo personal de la neo en forma rotativa, las neo están divididas en área crítica, en área semicrítica o cuidados intermedios y en cuidados mínimos o prealta. Generalmente el personal que está en el área de cuidados mínimos o de prealta es el que además sale regularmente de la sala a hacer la recorrida y evaluar la situación de los recién nacidos sanos. En general en las neo lo que se suele hacer es una rotación del personal, es decir, el personal no está fijo en un área de la sala. El que hace neo hasta... Disculpen. El que hace neo está un tiempo haciendo cuidados críticos de la neo, pero después, qué sé yo, supóngase a los 15 días, rota por el área intermedia y después rota por el área de cuidados mínimos y luego comienza de nuevo la ronda, porque eso es para no saturarse, porque el área de cuidados críticos es muy estresante, entonces a veces se necesita bajar un cambio. Y además tiene otra función. Es importante que el personal que hace cuidados críticos también cuide al recién nacido sano, porque tiene otro ojo, porque está muy entrenado, tiene muchísimo conocimiento, entonces es muy importante desde muchos puntos de vista, no solo porque tiene mucha más pericia que otro personal de enfermería, porque tiene la especialidad en cuidados críticos y tiene una actuación mucho más rápida ante cualquier eventualidad y una mejor capacidad de observación, sino que también es una oportunidad para que se desestrese. Muchas veces hay personal que no le gusta el tema de rotar, porque por ejemplo el que hace cuidados críticos y está acostumbrado a los cuidados críticos, suele plantear que cuando lo mandan a hacer recorrida del recién nacido sano se aburre. Eso lo he escuchado, ¿sí? Que dicen, ay, otra vez me toca ir a evaluar al recién nacido sano y ponerlo al pecho y educar a la mamá, y no les gusta. Bueno, lo siento mucho. De la misma manera que hay algunos que se sienten más cómodos realizando esa tarea y cuando tienen que rotar en cuidados críticos dicen, uy, ahora me toca otra vez estresarme, el chico que la presión, que le sube, que le baja, que el respirador, que la saturación, que lo hemodinámico, y bueno, pero es parte de la organización de las salas de cuidados críticos. Entonces, bueno, quiero que quede claro esto de cómo se organiza el personal en una sala de neonatología y de parte de quién está a cargo del cuidado de los recién nacidos sanos. Entonces, es importante que la mamá esté presente durante la examinación, por todo este tema de los riesgos de intercambio de recién nacidos o si llega a suceder algún evento inesperado. Siempre recuerden esto, la madre presente. Ustedes entran a la habitación y la mamá fue al baño y el recién nacido está solo en la habitación, no lo tocan. ¿Estamos? Entran, la mamá está en el baño y le dice, ah, ¿qué tal? Soy fulana de tal. Si no va a salir inmediatamente del baño, le dicen, mire, vuelvo en 5 minutos. Pero nunca toquen al recién nacido o accedan al recién nacido si no está el papá o la mamá presentes. ¿Estamos? Bien. Va a realizársele no solo el examen físico, sino también recuerden que conjuntamente con este control se realiza una entrevista con la mamá apuntando a las necesidades del recién nacido y a el vínculo, a lo que se llama el binomio. Dato importante, no es necesario empezar a los recién nacidos sanos en sus primeros días de vida. Habitualmente el recién nacido sano durante la primera semana pierde muchos gramos, generalmente suele perder hasta 200 gramos. Los pierde el meconio es la primera caca del recién nacido, es una materia fecal, entre comillas, alquitranada, pastosa, viscosa,
que en realidad no es materia fecal propiamente dicho porque no obedece a contenido gástrico. El recién nacido adentro de la panza de la mamá no se alimentó de nada, lo único que ingirió fue líquido amniótico. Entonces, parte de ese líquido amniótico digerido y parte de la mucosidad y la flora del intestino forma esa masa viscosa negruzca que se llama meconio. Es la primera deposición del recién nacido que se despide durante las primeras 48 horas, 48, 72 horas. Tiene una apariencia particular. La mamá que no tiene experiencia sobre ese tema tiene que ser informada de que es absolutamente normal, y recién a partir del 5.º día comienzan a aparecer las cacas normales, las cacas con una apariencia ya más amarronada, más formada y que tienen que ver con el proceso digestivo normal. ¿Qué sucede? El primer meconio suele ser muy abundante y con eso se pierde algo de peso porque lo perdió en ese producto, en esa materia que ha perdido por el tubo digestivo. Pero también el recién nacido durante los primeros días de vida pierde agua por evaporación. Eso tiene que ver con los cambios térmicos. El recién nacido dentro de la panza está a una temperatura, fuera de la panza está a otra temperatura, y va perdiendo, conforme va generando calor para poder estabilizarse térmicamente, puede perder líquido a través de la evaporación, que hace que se entre comillas, no literal, se deshidrata un poquitito, es decir, va perdiendo líquidos en los primeros días de vida, pero de manera normal, no es una pérdida peligrosa ni es una deshidratación, es una pérdida que está considerada. Una pequeña pérdida de líquidos, el niño va ajustando los líquidos corporales a partir de una pequeña pérdida por evaporación con el ajuste térmico al ambiente exterior y por efecto de la pérdida de meconio. Entonces, ¿qué sucede? Pesó 3,2 kilos, lo pesan antes de irse y resulta que pesó 3,50 kilos, perdió 150 gramos y los padres dicen: ¡ah! Se me desnutrió, ¿qué le pasó? ¿Cómo puede ser? Que se desesperan. Y hay que aclararles que la pérdida de peso es absolutamente normal, entonces estar pesándolo a cada rato lo único que genera es una preocupación innecesaria. Bien, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? El primer día, estamos hablando de un parto vaginal, es decir, un posparto relativamente corto en días. El primer día hay actividades que se realizan a partir del interrogatorio y otras a partir de la inspección y de la evaluación del recién nacido. Recuerden que nosotros interrogamos a la mamá en función de lo que sucede con el binomio a partir de lo que le pasa al recién nacido. No vamos a evaluar cuestiones que tienen que ver con lo obstétrico. Por lo tanto, primero vamos a evaluar el estado general en cuanto a la mamá y al recién nacido. Primero, cómo se siente la mamá, porque si la mamá está muy cansada, muy molesta y muy dolorida, es un dato importante a tener en cuenta porque no va a estar en condiciones de hacerse cargo de su recién nacido con toda la intensidad que se necesita. Por lo tanto, el estado general que manifiesta la mamá, cómo se siente la mamá y también cómo se siente en relación a ese niño, cómo ha logrado adecuarse a esta nueva realidad y qué vínculo están comenzando a formar con su hijo. ¿Cómo se prende al pecho? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué desconocimiento puede presentar con respecto al tema de la puesta al pecho? No todas las mamás tienen los conocimientos suficientes, algunas han realizado cursos preparto, otras no, algunas han sido asesoradas por familiares y son primerizas, pero han sido asesoradas por familiares, otras no, otras a pesar de haber sido asesoradas parecería que nunca hubiesen recibido ningún tipo de información, porque, a ver, aguarden un minutito. Listo, ya está, porque si no se iba a tapar la pantalla. Bueno, como les decía,
Algunas mamás parecería que no hubiesen recibido ningún tipo de asesoramiento porque es como que sufren una amnesia total al momento de ver a su hijo, tienen un shock y se olvidaron de todo, entonces necesitan volver a recordar un montón de cosas. Entonces, ¿qué se busca con el interrogatorio? Bueno, en primer lugar, evaluar si la deglución, según la percepción de la mamá, es vigorosa, si se prende como si fuera una sopapa, ¿sí? Una succión adecuada tiene que demostrar que el chico cuando se prende y es literalmente como lo dice la palabra, se prende, como que si lo tiraras no lo podés despegar, como una sopapita, que realmente selle con los labios la areola y que la mamá verdaderamente sienta alivio con las mamadas, con cada una de las puestas a pecho. Se evalúa también y se le pregunta si ha observado eliminación de meconio o no, y qué cantidad, qué características. Ahí comienza el intercambio, porque, por ejemplo, se le pregunta, ¿eliminó meconio? Y de pronto la mamá te mira y te dice, ¿qué es meconio? Entonces ahí uno le explica, de una manera muy sencilla, es la primera caca de tu hijo, tiene estas características. Entonces, algunas ya todo eso lo saben, otras no, y uno va explorando también los límites en cuanto al conocimiento que la mamá tiene sobre el cuidado de su recién nacido. No es una entrevista lineal, es un diálogo, es un intercambio que tiene que ser cálido, amistoso, favorable, que tiene que realmente darle mucha confianza a la mamá como para que pueda expresar todo lo que siente, todo lo que le pasa y empezar a descubrir todas aquellas cosas nuevas. Por ejemplo, este es el momento en el que a veces algunas mamás en algunos centros de salud manifiestan ciertas preocupaciones porque quizás están solas, porque tienen problemas personales que sé que cuando regresen al hogar no saben cómo los van a manejar. Entonces es un momento también en donde nosotros escuchamos no solamente lo que pasa a nivel específico del binomio, sino también todo lo que está viviendo la mamá en relación al cuidado de su hijo para cuando se vaya de alta. También se pregunta si ha orinado. En muchas oportunidades es difícil evaluar la presencia de orina, especialmente si tuvo la primera deposición de meconio en forma muy prematura, porque a veces se mezcla el meconio con la orina y no se puede distinguir muy bien una de la otra. Eso es en cuanto a la entrevista con la mamá. Y van surgiendo a partir de eso también cuestiones asociadas a lo que manifiesta, a la posición, quizás realice preguntas, ¿cuál es la posición más favorable? Recuerden la posición de pinza de los dedos, sosteniendo, perdón que sea tan gráfica, disculpen chicos, pero sosteniendo la areola, pinzando la areola para poder introducir el pezón en la boca del recién nacido. Si en el momento de ingresar nosotros estamos observando que el recién nacido está tomando el pecho, nos quedamos un ratito al lado para sentir como la aprensión que tiene. Por ejemplo, si ustedes sienten sonido sienten ese ruido, ese chasquido, no está sellando lo suficientemente bien los labios a la teta, ¿sí? Quiere decir que no logró un sellado suficiente y está entrando un poquitito de aire por el costado. ¿Y eso saben qué va a significar? Que en lo sucesivo va a tragar alimento con aire. Y eso se va a traducir en unos cólicos bastante difíciles de manejar, que son los famosos cólicos del primer trimestre que ningún padre, ninguna madre puede olvidar, porque son brutales y que tienen mucho que ver con que el chico quizás no sella lo suficientemente bien alrededor de la areola y el pezón, entonces traga leche y al mismo tiempo traga aire. La succión ideal es silenciosa. El niño está tragando, deglutiendo y casi prácticamente no se lo siente. Quiere decir entonces que el efecto de sopapá que está haciendo es verdaderamente efectivo. En cuanto a la inspección, se va a evaluar la frecuencia respiratoria y fundamentalmente el esfuerzo respiratorio, buscando que no haya quejido, que no haya retracción external,
ningún tipo de tiraje, que mantenga su coloración rosada, que la acrocianosis, recuerden que la acrocianosis es el color cianótico que tienen las plantitas de los pies del recién nacido, es producto de la inmadurez del sistema nervioso central, eso conforme van pasando las horas debe desaparecer y la planta del pie debe sonrosarse. Se evalúa la desaparición de la acrocianosis en las plantas de los pies durante las primeras 24 horas de vida. Las características del abdomen, se realiza la palpación del abdomen, recuerda el movimiento de las manitos, la del pianito, ¿sí? Palpando el abdomen, este es el abdomen del recién nacido, de un lado y luego del otro lado, realizando este movimiento, comprimiendo suavemente el abdomen, buscando que sea blando, depresible, globoso e indoloro. Se evalúa también que el bebé se encuentre completamente rosado, es decir, la perfusión periférica, que mantenga un color rosado rutilante, con una perfusión, un relleno capilar de no superior a 3 segundos, eso quiere decir que comprimimos con los dedos, soltamos y automáticamente de la compresión de los capilares queda la marca de los deditos en blanco porque comprimimos los capilares y cuando soltamos se vuelve otra vez a rellenar los capilares, se vuelven a colocar, se vuelve a poner la piel rosada, aproximadamente en no más de 3 segundos. Se realiza auscultación cardíaca buscando la aparición de algún soplo que quizás no se haya detectado durante el examen físico. Se puede hacer un APGAR si se quiere, no es obligatorio, pero podemos evaluar la vitalidad a través de una puntuación de APGAR, que obviamente a esta altura de las circunstancias es un 9-10. Se van a evaluar los reflejos, el llanto y las características del cordón umbilical, que va, obviamente, como es un recién nacido, que ha nacido hace poquitas horas, va a tener esta apariencia. Con respecto al tema de los reflejos, se trata de obtener, ¿recuerdan el video que les envié sobre el reflejo del recién nacido? Se trata de obtener generalmente el Moro, el Babinski y se evalúa el reflejo de succión. El reflejo de succión se lo evalúa con esto. Obviamente la mano limpia, las manos lavaditas, con el nudillo. Se le coloca el nudillo, se le apoya el nudillo en la mejilla, se le hace este movimiento, entonces a los pocos segundos el recién nacido se va a dar vuelta y va a buscar succionar el nudillo, ¿sí? Siempre se trata de ofrecer el nudillo y no el dedo, ¿sí? Porque el dedo, por más que te laves bien, tiene la uña, y recuerde que la uña tiene recovecos y si no está bien lavada es medio sucio, ¿sí? Siempre se ofrece el nudillo que se puede lavar mucho mejor. Entonces se le estimula la mejilla y se observa que el niño gire y busque, haga reflejo de búsqueda y succión, y tenemos que sentir en el nudillo cómo el recién nacido nos succiona el nudillo con firmeza, ¿sí? Se siente inclusive al punto de que si le sacás el dedo hace el efecto sopapo. Bien, con respecto a la mamá se puede aprovechar la oportunidad para realizar diferentes recomendaciones e instructivos. Por ejemplo, se le recomienda que las mamadas sean cortas y frecuentes, que no sean muy prolongadas. ¿Por qué? Porque el niño en este momento se llena rápido y lo más probable es que le succione mucho de un pecho y después el otro le quede lleno de leche. Entonces se recomienda que sean mamadas cortas. 3 minutos en un pecho, 3 minutos en otro pecho, 3 minutos en un pecho, 3 minutos en otro pecho. ¿Por qué? Porque si se va a llenar rápido, por lo menos ambos pechos quedan descargados, si no va a terminar con uno y le va a faltar descargar en el otro. En general, a veces en algunos casos se recomienda que alterne las mamadas en un pecho y otro, que haga una mamada con un pecho y la siguiente a las 2-3 horas con el otro pecho. En general eso no está tan bueno porque es mucho tiempo que una de las mamas está recargada, entonces eso produce, la recarga de leche produce bastante tensión y bastante dolor. No tanto en las primeras 24 horas, pero sí en las siguientes
24 horas, es decir, a las 48 horas. Entonces lo ideal es que durante toda la mamada vaya alternando un poquito y un poquito, un poquito y un poquito para que vaya descargando las dos mamas. Frecuente es ofrecerle lo más seguido posible, inclusive no esperar necesariamente a que el niño llore. Puede estar moviéndose un poquitito en la cuna y aprovechar ese momento para volver a realizar la rutina de descargar las mamas, porque durante la primera semana las mamas van a estar muy turgentes y congestionadas. Después, el primer ciclo es el descenso del calostro, pero es a las primeras 24 horas. Después comienza el descenso de la leche propiamente dicha, y ahí sí comienza la congestión mamaria. Entonces es necesario mantener eso controlado para evitar complicaciones como las mastitis. No complementar con mamaderas, a veces es una gran tentación. Es una tentación de aquellas. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay mamás que tienen un descenso de leche un poco dificultoso. Especialmente las mamás que han sido sometidas a cesárea. Cuando son sometidas a cesárea, como estamos hablando de un proceso que obviamente no es fisiológico, no cumplió con los pasos del parto vaginal, que de alguna manera los pasos del parto vaginal permiten que endocrinamente el cuerpo ya se prepare para la lactancia, a veces con la cesárea el descenso del calostro no se produce en las primeras 24 horas, se retrasa las primeras 24 horas y el descenso de la leche obviamente sigue otro retraso, es decir, todo se va retrasando 24 horas. En el medio de eso, el recién nacido está llorando como un marrano y quiere comer. Entonces la tentación es grande. Y tenemos la mamadera cerca y decimos, ¿y si le damos un poquitito de...? Bueno, en general, en algunos casos, en algunas instituciones, y hablo con instituciones porque también no es un tema institucional, sino también es un tema del equipo. El equipo que trabaja en neonatología que trabaja dentro de una institución tiene su determinado estilo y forma de trabajo que tiene que ver también con la formación, con la capacitación y con los consensos del equipo de trabajo. Entonces, cuando hablo de institución no es algo que se baje línea desde una jerarquía superior, sino que tiene que ver con el consenso del equipo de trabajo de esa institución en particular y de la formación que el personal todo, personal de enfermería y personal médico tiene con respecto a la neonatología. El tema de complementar, en algunos casos son súper rigurosos. Y no, que el chico llore como un marrano, que la mamá se tape los oídos, se lo deja llorar, que ya va a suceder. Claro, eso está muy lindo, porque el personal médico y de enfermería se dieron media vuelta, cerraron la puerta de la habitación y se desentendieron del infierno que se está viviendo adentro de la habitación, con el nene llorando durante horas y con la mamá totalmente impotente al hecho de no poder hacer nada, dolorida por la herida quirúrgica. Imagínense la situación. Entonces hay que considerar que hay veces en que si la situación se hace inmanejable, hay que intervenir. A veces hay que intervenir complementando o por lo menos dándole un caramelito al nene. ¿Qué es esto? Se prepara una mamadera con un poquitito de dextrosa al 5%, generalmente no más de 10-20 mililitros de dextrosa al 5%, y se le ofrece. ¿Que no es lo ideal? No es lo ideal. Pero a ver, estamos hablando de que tenemos que lograr un equilibrio, ¿sí? Si nosotros, esto sucede mucho, ya les digo, es algo muy frecuente que pasa con las cesáreas. No podemos someter a la mamá a la tortura del bebé llorando todo el tiempo desesperado, ni a la tortura del bebé llorando por hambre y no pudiendo obtener nada. Imagínense la situación de la mamá dolorida por la herida quirúrgica, le ponen al recién nacido al pecho, el recién nacido se desespera, succiona, no obtiene nada, se pone a llorar, la mamá se pone más nerviosa. Hay veces que uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. Y en algunos casos lo que se hace, de hecho, yo lo confieso, he pecado. En muchos casos, sí, accedo a decir, bueno, mami, tranquilízate un poquitito, consigo una mamadera con
20 mililitros de dextrosal 5, le administro la dextrosal 5 y a veces inclusive le digo a la mamá, toma, dásela vos para que el chico no se prive del contacto con la mamá, pero que se tranquilice un poquitito y que la mamá también se serene. Y a veces es una sola toma, nada más. Lo que pasa es que hay algunos neonatólogos que dicen, no, porque después, si vos le das eso, después no te agarra más el pecho. Chicos, mentira, mentira. No es que, porque el chico, el recién nacido es recién nacido, no es tonto. Entonces, fantástico, le das la mamaderita con dextrosal 5 y con eso se queda tranquilo. Es como un caramelo, no le estás dando el nutriente. Le estás haciendo pasar atravesar el problema. Pero cuando tenga de nuevo hambre y le ofrezcan la teta, va a agarrarla la teta. ¿Por qué? Porque tiene hambre y le va a importar nada si tiene que hacer un poco más de esfuerzo. La va a agarrar igual. Eso es, hay mucho mito y a veces hay posturas en obstetricia y en neonatología que son muy rígidas y que para mí son excesivamente violentas hacia la mujer y hacia lo que la mujer está transitando. Y parte de esa violencia tiene que ver con esto, con no ponerse en los zapatos de la mujer y forzarla. No, pero vos le tenés que dar el pecho como sea, aunque estés reventada, dolorida, sin dormir, no importa, porque si no sos una mala madre. Le hacen sentir a la pobre mujer como que es una mala madre si no lo pone al pecho y a veces se siente completamente imposibilitada. Hay que considerar cada situación en forma individual y por sobre todas las cosas, insisto, ponerse en lugar de la otra persona y no ser tan rígidos, ser un poquitito más flexibles. Es también, con respecto al segundo día, el momento para, por ejemplo, enseñar la higiene del cordón. Este cordón, bueno, este es un cordón un poquitito viejito, este cordoncito ya tiene una semana, porque ya está involucionando, ya está seco, ya está necrótico, porque hace un proceso de involución y de necrosis por pérdida de vascularización, que es normal, y después se cae, se deshidrata y se cae el cordón. La higiene se realiza con alcohol al 70, con una gasita estéril, y lo que se realiza es una higiene circular. Se sostiene la pinza y se pasa la gasa por la periferia. No por el muñón necesariamente, sino por la unión de la piel con el muñón del cordón umbilical. Se hace una sola pasada, para un lado y para el otro, nada más. Después de realizar eso, se puede dejar una gasa seca alrededor del cordón, ¿sí? Tipo bufandita, se le realiza una bufandita, pero de gasa seca. Nunca, nunca, jamás se deja la gasa con alcohol en la bufandita. Se deja la gasa empapada con alcohol. No, ¿por qué? Porque por esta superficie es muy porosa, donde se encuentra la unión de la epidermis con el muñón del cordón, y por ahí se absorbe hacia los capilares sanguíneos el alcohol etílico, ¿sí? Y eso es tóxico para el recién nacido. Nunca el algodón humedecido, siempre un algodón humedecido se pasa, se deja secar y después se le coloca la bufandita ahí rodeando al cordón y dejando la pincita afuera con una gasita. En muchos casos se recomienda el pañal no subirlo y cubrirle el cordón. En algunos casos se recomienda tirar el pañal hacia afuera para que quede el cordón hacia afuera y que no esté comprimido contra la piel y le termine tatuando la piel, la pinza del cordón. Con respecto al tercer día, bien, con respecto a estas siglas, síndrome de muerte súbita del lactante. Para ello yo les voy a facilitar un video, que es un video súper explicativo. Ves ese video y entendés todo, no tengo más nada que agregar con respecto a este síndrome, y sobre eso después vamos a trabajar y les voy a hacer algunas preguntitas durante la sesión de Zoom, vamos a intercambiar algunas cosas. Bien, este es el momento del tercer día para justamente hacer recomendaciones de prevención de este síndrome, el síndrome de la muerte en cuna,
Trata del síndrome por el cual se han registrado muertes inexplicables de neonatos y lactantes menores. El síndrome de muerte súbita del lactante tiene una incidencia importante en el primer año de vida y mucho menor hasta el tercer año de vida. En general es el primer año de vida el más significativo. El síndrome de muerte súbita tiene muchas razones, está en investigación porque en realidad no se sabe exactamente a qué se debe, es decir, porque es multifactorial, pero es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir en la cuna. Y a veces se asocia a cuestiones que tienen que ver con la inmadurez y las dificultades para tener un intercambio gaseoso óptimo. En general, a lo que se apunta con la prevención del síndrome de muerte súbita es evitar cualquier cosa que pueda obstruir la vía aérea. En principio eso. Luego hay otros factores que pueden llegar a ser resultantes del síndrome de muerte súbita del lactante, pero que lamentablemente no siempre son prevenibles. Por eso, bueno, los invito a que vean ese interesante video que les voy a dejar por el modo sobre síndrome de muerte súbita. Bien, las medidas tienen que ver con acostar al niño boca arriba para dormir. Esto fue cambiando a lo largo de las décadas. Yo pasé por todos los estadios, miren si soy dinosaurio, miren si tengo años en esto. Yo soy de la época en que al recién nacido se lo colocaba en decúbito ventral. O sea que eso delata que yo anduve incursionando en mis primeros pasos en la neo, fue por la década del 90, en donde todavía se estilaba el decúbito ventral. El decúbito ventral se estilaba desde varias décadas atrás, porque se consideraba que el decúbito ventral, con la cabeza lateralizada, el niño respiraba mejor. Pero luego eso fue cambiando porque como no disminuyeron los números en cuanto a incidencia de muerte súbita del lactante, se pasó a otra modalidad, colocarlo en decúbito lateral, generalmente con algún tipo de soporte o de apoyatura para que esté lateralizado. Eso fue finalizando los 90 y comienzos del 2000, comienzo del milenio. Pero después se volvió a cambiar otra vez y se pasó directamente al decúbito dorsal. En la década, a principios de los 90, vos colocabas a un bebé en decúbito dorsal y te colgaban del techo, porque decían, no, porque si llega a regurgitar se va a broncoaspirar. Entonces no, que decúbito ventral, pero después se dijo no, porque en decúbito ventral el problema es que se comprime el tórax, que es muy blando durante el periodo neonatal y eso le dificulta la respiración. Entonces pasaron al lateral y el lateral tampoco porque también le comprime un lado del tórax. Bueno, finalmente quedamos en ¿qué? Decúbito dorsal obligado. Y por ahora es el que se sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque la incidencia de síndrome de muerte súbita del lactante con esta posición aparentemente ha disminuido. Los números han disminuido bastante. Un poco a partir de la educación, otro poco por ciertas pesquisas precoces de algunas enfermedades que pueden llevar al síndrome de muerte súbita y también por este tipo de medidas de protección. Entonces, algunas de las medidas tienen que ver con recostar al niño en decúbito dorsal, no sobrecalentarlo, la típica que le ponen 20 millones de mantitas con una sensación térmica de 35 grados. La hipertermia también lleva, ¿qué pasa? La hipertermia lleva a la taquicardia y en un recién nacido con un sistema nervioso central inmaduro, sistema nervioso central y periférico inmaduro, puede llevar a la extrasístole o a las arritmias ventriculares. Entonces, evitar las taquicardias relacionadas a cualquier estímulo, como puede ser en este caso la hipertermia. Mantener la temperatura del ambiente en una temperatura generalmente que se recomienda de alrededor de 28 grados aproximadamente, es decir, una temperatura que no sea ni demasiado cálida ni demasiado fría, justamente por eso, para evitar la hipotermia y la hipertermia que va a producir cambios en el ritmo cardíaco. Lo que se trata de evitar es los cambios en el ritmo cardíaco que puedan inducir a una arritmia mortal. Porque estamos hablando de que, recuerden, el recién nacido, el neonato, hasta el primer mes de vida, todavía es inmaduro, todavía le falta ajustarse, adaptarse a la vida extrauterina.
si bien está en condiciones de nacer, porque ya es un bebé que reúne las condiciones para la vida extrauterina, tiene todavía que realizar algunas adaptaciones, y esas adaptaciones se realizan durante el primer mes. Otro tema importante es que tiene que quedar la sabanita por debajo del tórax bien apretadita y los bracitos afuera, no los brazos adentro, para que pueda moverse con libertad y sujeta la ropa de cama para que no pueda darse vuelta, para que la ropa no se le suba a la cara. No fumar, es decir, evitar que el ambiente sea un ambiente libre de partículas, libre de polvo, que esté ventilado, que haya renovación de aire, evitar todas aquellas partículas que puedan generar procesos alérgicos e inflamatorios de la vía aérea. No utilizar almohadas ni colchones blandos. Los colchones tienen que ser finitos y duros para evitar que el chico se hunda hacia atrás, incurve el tórax y eso le dificulte los movimientos torácicos para poder respirar, le dificulte una buena mecánica ventilatoria. Bien, con respecto al control del segundo día, recuerden que habíamos hablado del control del primer día. Del segundo día, por interrogatorio a la mamá, hay que seguir evaluando la lactancia, la relación, el vínculo binomio, cómo se va consolidando ese vínculo, es decir, es una continuidad del primer día, y por inspección ya se va a empezar a buscar otras cositas. Dentro de lo que es el examen físico vamos a buscar la aparición de ictericia o bien de cianosis, que ya indicaría otro tipo de cosas, pero con el tema de la ictericia vamos a hacer la pesquisa de hiperbilirrubinemia. Recuerden que ictericia hablamos de la coloración amarillenta que adquiere la piel por presencia elevada del pigmento bilirrubina. De eso vamos a hablar, recuerden la clase que viene, la semana que viene vamos a hablar de hiperbilirrubinemia neonatal, es un tema aparte que hay que verlo, escucharlo y sentirlo con mucha atención porque es un tema intenso. Y la presencia de cianosis, que cuando hablamos de cianosis no hablamos de la acrocianosis, la cianosis de las plantas de los pies, esa no nos preocupa, es decir, la cianosis peribucal o la cianosis de rostro, es decir, la central, esa es la que tenemos que observar en caso de que estemos frente a un niño que tiene algún tipo de cardiopatía no detectada y que pueda presentar los primeros signos durante los primeros días de vida. En la capacidad de llorar vigorosamente, rabiosamente y con mucha energía, la succión vigorosa, es decir, que no sea un niño aletargado. Vamos a evaluar el cordón umbilical, cómo de a poquito, ya a partir del segundo día, comienza a desecarse y a contraerse. Eventualmente puede haber signos de infección ya a partir del segundo día si hubo una manipulación inadecuada del cordón, y eso lo vamos a evaluar a partir del olor más que nada. Un olor generalmente, el cordón debe ser inoloro, ¿sí? Cuando comienza a tener signos de infección, el olor es como a queso rancio, ¿sí? Es sutil. Es muy común que dentro de lo que es la evaluación del recién nacido y antes de la higiene con alcohol, a partir del segundo día, la enfermera, el enfermero, lo que realiza es se agacha y le huele el cordón, ¿sí? Eso generalmente se le avisa a los papás, mire, voy a oler el cordón, se acerca a la nariz y se evalúa si tiene presencia de algún aroma inapropiado. Bien, con respecto a evaluación general, se observa si las conjuntivas tienen algún tipo de secreción o congestión, cosa que no se esperaría porque ha recibido, recuerden, colirio preventivo, colirio con eritromicina preventivo, pero igualmente se hace una valoración de las conjuntivas en los días subsiguientes. Y recuerden que se va a seguir explorando hemodinámicamente, se va a realizar la auscultación cardíaca, la palpación de los pulsos femorales. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿cómo hinchan? Porque recuerden, hay cardiopatías congénitas muy sutiles que no tienen signos evidentes
durante los primeros días de vida y que no son detectables por ecografía. Entonces, es necesario realizar una evaluación de tipo hemodinámica durante los primeros días de vida, porque a veces pueden surgir hallazgos de algo que pasó inadvertido previamente. Y también evaluar qué pasa con todo el entorno, ¿no? Cómo también el papá se va integrando al cuidado, cómo se van integrando a veces los hermanos en familias numerosas, cómo se van integrando también los hermanos al cuidado y a la llegada del nuevo integrante. ¿Qué más? Y con respecto a las instrucciones que le damos a la mamá, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que intercambiamos? Bien, es el momento en el segundo día para recalcarle que el calostro es sumamente importante, recalcarle los valores nutricionales que tiene. Muchas mamás no lo conocen y lo desestiman, porque si bien ahora se sabe mucho más al respecto, como no tiene apariencia de leche, tiene una apariencia de secreción acuosa que parece poca cosa, además que es poco volumen, el calostro no tiene mucho volumen, muchas mamás lo desestiman, porque lo ven más como una secreción sin valor que realmente como algo nutricional. Y fíjense que tiene un montón de componentes, especialmente de inmunoglobulinas, que hacen a mejorar y a fortalecer el sistema inmune del recién nacido. Con respecto a las grietas del pezón y la tensión mamaria, es algo que evaluamos conjuntamente con el personal de obstetricia. ¿Por qué? Porque en caso de desarrollar lesiones en el pezón y tensión mamaria, los cuidados asociados a este problema los va a llevar el personal de obstetricia. Va a ser parte de las complicaciones del puerperio. Y seguimos con el tema de ya evitar mucho más que en los días anteriores complementar con biberón. Sí se puede justificar esa ayudita que yo les dije de dextrosa al 5% con un biberón el primer día, pero ya el segundo día podemos insistir un poquitito más, ya la situación está un poquitito más controlada que el primer día. Y bien, ya estamos hablando del tercer día, ya estamos cerrando la internación de un nacimiento, de un recién nacido sano por vía vaginal. Al momento del alta se realizan una serie de cosas, como por ejemplo la pesquisa endocrinológica, ¿sí? Esta pesquisa endocrinometabólica es un análisis que se realiza por ley 24.438, ley nacional, que es una pesquisa que permite prevenir estas enfermedades que yo les voy a pedir como actividad que las busquen. No les voy a decir nada, calladita la boca. Hipotiroidismo congénito primario, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, galactosemia y deficiencia de biotinidasa. Son enfermedades metabólicas que se pueden detectar con un examen muy sencillo al nacimiento, realizado por la Fundación Endocrinológica Argentina, y que en caso de detectarse en forma precoz se pueden tratar de modo tal que tratándose de enfermedades crónicas, metabólicas, endocrinometabólicas crónicas, de ser detectadas a tiempo se evita, como dice la campaña de promoción del FEI, de la Fundación Endocrinológica Argentina, dice: una gota de sangre previene un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque son enfermedades que, de no ser detectadas a tiempo, producen graves problemas en el niño. Muchas complicaciones, no solamente físicas, sino también de tipo cognitivas. Retardo madurativo, retardo mental. Entonces, si todo esto puede prevenirse con unas gotitas de sangre de talón, bienvenido sea. Al momento del alta, antes, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes están trabajando en una sala de neo, bueno, llegan a la mañana, fulanito, menganito, se van de alta hoy, bueno, fantástico. Entonces, saben, ahí sí van a tener que retirarlo de la habitación. Entonces le piden permiso a la mamá y dicen: miren,
me voy a llevar a tu hijo, a tu hija, lo llevo para realizarle el examen de pesquisa neonatal, le explican de qué se trata, y también se lo llevan para aplicarle la BCG. En algunas instituciones se realiza directamente en la institución, en otros lugares los derivan, ¿sí? En algunos hospitales los derivan directamente, se va de alta y al momento del alta los derivan a la sala de vacunación del hospital. En otros se hace directamente en la sala la aplicación de la vacuna BCG, que se aplica en forma intradérmica. No voy a meterme mucho con el tema de la aplicación de la BCG porque eso lo vamos a ver cuando charlemos sobre vacunas y sobre la aplicación de cada una de ellas. ¿En qué consiste el FEI? Se realiza la punción del talón y ahora les voy a explicar cómo se hace la punción del talón, y las gotitas de sangre se apoyan en un cartoncito, en un papel secante. Es un cartón que tiene unos circulitos y se coloca ahí la sangre. Se deja secar y se coloca en un sobrecito cerrado de plástico. Luego eso va a ser llevado a la Fundación Endocrinológica Argentina y aproximadamente a los 15-20 días está el resultado. Esto se hace en forma obligatoria en todos los recién nacidos. Estamos hablando de recién nacido sano, ¿sí? No estamos hablando de recién nacido patológico, ni recién nacido prematuro, que tiene otras prioridades y eso se hará después, cuando el chico esté más estable. Bien, vamos a los problemas de efecto previo. Bueno, vamos a ver el tema de la punción del talón. Bien, detalles importantes a saber. Se extrae por venopuntura del talón, no se pincha en cualquier lado, solo se pincha en los costados del talón, en los laterales. Nunca se pincha en el medio. Supóngase, este es el piecito, acá están los dedos, este es el talón, nunca en el medio del talón, de un costado o del otro costado. ¿Por qué? Porque en el medio tenemos el nervio pedio, ¿sí? Y si pinchamos en el medio podemos lesionar el nervio pedio y aparte no solamente resulta dolorosísimo, sino que puede quedar alguna lesión a este nervio periférico, que después dificulte el apoyo del talón, porque produce dolor, porque es un nervio de tipo sensitivo, más que no es motriz, es sensitivo. Bien, la primera gota se descarta, ¿sí? Y luego las gotas se van acercando al papel filtro que va a absorber la gota, una sola gotita por cada círculo. Se van dejando las manchitas. El papel se deja secar. Se trata en lo posible de no encimar las tarjetas con las de otros chicos y después se colocan en un sobreplástico separado. Se conserva a temperatura ambiente y luego se retiran, generalmente se retiran cada 48 horas, vienen a retirarlos para llevarlos al FEI. Acá vamos al tema del talón, lo que les comentaba recién. Miren el piecito, ¿sí? Trazan una línea sobre el primer y último dedo. Estas son las regiones que tienen que pinchar, los laterales. ¿Con qué se pincha? Con una aguja subcutánea, una 16 milímetros por 25 gauge, es decir, una mosquito, ¿sí? Es apenas. Se puede pinchar con una aguja o se puede pinchar también con una lanceta, ¿sí? Si uno es muy hábil, la verdad, yo prefiero más la aguja, hacer un pequeño roce con la aguja, más que la lanceta, porque la lanceta produce un corte, ¿sí? Y es un corte pensado para un dedo de un adulto, porque no hay lancetas para neonatos y lancetas para adultos. La lanceta es una sola y le produce un corte en el talón bastante grande. Lo importante para obtener una buena gota de sangre es que el talón esté calentito y esté bien rosado, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que lo que hacen es tomar el talón con la mano y rodear con los dedos solamente el talón, los deditos, el pie se lo mantiene flexionado, ¿sí? Y los deditos salen por acá estaría el pie, la piernita, los deditos, se le flexiona
el pie contra la tibia y se sostiene el talón. La presión que se hace es la misma que ustedes hacen para un hemoglucotest. Cuando ustedes le sacan sangre a una persona para extraer sangre de hemoglucotest, ustedes no presionan el dedo con todo, sino lo que hacen habitualmente es este movimiento hacia el pulgar, hacia el extremo del dedo, hace lo que se llama un efecto de ordeñe. Porque de esa manera, con este movimiento, vos llevas la sangre de los capilares al pulgar, al pulpejo del dedo, sea pulgar, índice, medio, cualquier dedo, también haces este movimiento hacia adelante, entonces los capilares del pulpejo se llenan de sangre y la sangre sale con más facilidad. Acá es lo mismo también. Uno realiza el movimiento descendente hacia el talón y comprime en forma intermitente. No es comprimo sin parar, porque si comprimo sin parar la sangre no circula, los capilares no se llenan y la gota no sale. Se comprime y se suelta, se comprime y se suelta, se va bombeando para que se vayan llenando los capilares de sangre y emerja la gota. Acá en esta foto lo que está haciendo esta enfermera, está haciendo otra cosa, está extrayendo sangre de talón a través de un tubo capilar. Acá, no sé si se alcanza a ver bien en la foto, lo que tiene en la mano es un tubo de vidrio muy delgado que se llama tubo capilar. Y acercando ese tubito de vidrio a la gota, automáticamente la gota llena ese tubito capilar que después se sella en los extremos con un poquitito de plastilina de un solo lado, no hace falta de los dos lados, y eso es una muestra que puede servir para procesar en laboratorio un hematocrito o una bilirrubina o un ionograma plasmático. Recuerden que para los análisis de laboratorio de los recién nacidos se necesita muy poquitita sangre y lo que se llama micrométodos, es decir, equipos de laboratorio que puedan procesar muestras muy chiquititas, como por ejemplo la que cabe en un tubo de vidrio súper finito como el que se ve en la foto. Bien, y con esto hemos terminado el primer video. Vayan a tomarse un cafecito y prepárense para el segundo.